Buenos días, reiniciamos con un poquito de retraso, o sea que vamos a intentar ser ágiles. Como tenemos la mesa 4A, porque hay una mesa 4B de defensa de comunicaciones, y en esta mesa 4A tenemos el contexto de la batalla actual cultural sobre el acceso a la salud sexual y reproductiva. Tengo que excusar, perdonad, a la doctora María Isabel Ventura Miranda, que iba a ser la presentadora y moderadora de esta mesa, pero que en el último momento no ha podido acudir, y entonces la organización me ha pedido que yo haga de voluntaria para hacerlo yo. Esperemos llegar a buen puerto. Soy Nieves Turienzo y soy médica de familia en España y además persona voluntaria desde hace muchísimos años de Médicos del Mundo. Mujer. Y en esto estamos. He de decir que la salud sexual y reproductiva, aunque es un tema central en las mujeres, no es solo cosa de mujeres. Y tenemos que empezar a verlo también desde ahí. La salud sexual y reproductiva en su último derecho lleva el aborto y en su inicio, fin biológico, en principio sería la gestación y maternidad, y de ahí salimos todos y todas. La salud sexual y reproductiva incide, como bien saben las obstetras, en la salud preconcepcional, en la salud concepcional y en el desarrollo del individuo. Es nuestra primera parte de la salud. Tenemos que metérnoslo en la cabeza que esta salud la tenemos que defender todos y todas. Desde este punto de vista, tuvimos un hito en 1994 muy importante, que en la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo del Cairo se consideró a la salud sexual y reproductiva como uno de los bienes tangibles importantes en el desarrollo sostenible. Esto constituyó un punto de partida diferente en cómo se ha trabajado desde entonces en esto. Ha habido en algunos territorios y espacios una gran evolución y desarrollo, pero eso ha sido muy desigual. Ha habido muchas mujeres de todos los sitios, niñas y mujeres adultas, que no han llegado a esos mismos grados de consecución, no solo de forma internacional, sino también en España, como también veremos. Las desigualdades en el acceso y las carencias a la atención de salud sexual y reproductiva son realidades que se deben abordar de forma urgente y no solo desde las instituciones sanitarias. La Agenda 2030 lo recoge y el eje 3 quiere garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos y a todas las edades, incluyendo el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva. Pero para conseguir esto es necesario que se articule con otras agendas que sí son vinculantes jurídicamente, porque al final la Agenda 2030 es una posición de qué queremos, dónde queremos estar. En el contexto actual y en el que se enmarca esta mesa, el acceso a la salud sexual y reproductiva se ha convertido en un punto focal de discrepancias, discusiones sociopolíticas y culturales. Esto ha hecho que aumenten las tensiones y estemos viendo cambios en muchos países y zonas sobre derechos ya adquiridos y que en algunos sitios siguen desarrollándose y en otros parece que retrocedemos a una velocidad importante. Tenemos que ver que esta discusión influye en la elaboración de políticas públicas y esto tiene consecuencias para la salud y el bienestar de todas las personas y también para su grado de autonomía e igualdad. Esta mesa está formada por 3 mujeres con muchísimo conocimiento y mucho compromiso, porque las 3 se puede decir que son mujeres militantes. Desde Women's League Worldwide tenemos en online a Stephanie Molina Martínez, desde Ecuador, que es abogada y doctora en estudios interdisciplinares de género. Lleva litigando sobre derechos humanos desde el 2012 en centros de derechos humanos en Puce, Quito, y posteriormente en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno de Ecuador. En 2015 se orienta hacia los derechos humanos de las mujeres y las diversas formas de violencia por razón de género contra ellas. Desde hace 7 años se encarga en Women's Link de los litigios estratégicos sobre violencias por razón de género contra las mujeres, con especial énfasis en derechos sexuales y reproductivos y trata de mujeres con fines de explotación sexual. La segunda persona que nos acompaña, que ya está en la mesa, es Susana Chávez Alvarado. Es experta en políticas públicas en salud y derechos humanos y género.
especializada en el campo de salud sexual y reproductiva, Susana Saustetra, y doctora en salud pública. Fue asesora en promoción de la salud para el proyecto PAR Salud y para el Ministerio de Salud de Perú, y desde 2005 es directora del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos, PRONSEX, en Perú. Y además, me acaba de comentar por el camino, esto aprovecho pues un asalto, forma parte de una red internacional a nivel de Centro y Sudamérica, que nos explicará ella sobre derecho al aborto seguro. Y por último os quiero presentar a Raquel Hurtado López, que es psicóloga y su directora de SEDRA, que es como se llama ahora la Federación de Planificación Familiar, una red que conocemos muy bien las mujeres españolas, pero que acaba de cambiar de nombre. Recordad que ahora se llama SEDRA. Es licenciada en Psicología, máster en Sexología, máster en Intervención Social y Agente de Igualdad de Oportunidades, y se dedica desde hace más de 15 años al ámbito de la salud sexual y los derechos sexuales. Como experta en atención a la sexualidad y derechos de educación sexual, está a cargo de gestión de programas y servicios nacionales e internacionales. Pues bien, después de la presentación global, me voy a dirigir ya a Stephanie, que nos va a hacer una presentación sobre los avances y retrocesos desde el Cairo. Stephanie, bienvenida. Han pasado ya casi... El retardo. Han pasado ya casi 30 años desde la Conferencia del Cairo. Se comenzaron a reconocer componentes básicos para la mejora de salud sexual y reproductiva de la población. Y desde entonces otras tantas conferencias internacionales se han sucedido y otros eventos de crisis económicas y sobre todo la última, la pandemia del COVID-19, que ha cambiado muchas cosas. Nos gustaría que nos ilustraras en cómo describiríamos la situación de la imagen actual en el acceso a la salud sexual y reproductiva desde una mirada global. Gracias. Bueno, pues muchas gracias. No sé si se me escucha bien. Nada, primero de todo quisiera agradecer la invitación a nombre de la organización que represento, Women's Link Worldwide. Es un enorme placer para mí estar aquí. Yo soy ecuatoriana de origen, como ya muy bien lo decía la compañera. Vivo en España desde hace algunos años, pero pues el corazón es latinoamericano y bueno, corazón global en esta militancia por los derechos sexuales y reproductivos. Bueno, para empezar un poco con la pregunta que me hacías, que cómo describiríamos la imagen actual en el acceso a la salud sexual y reproductiva. Primero me gustaría comentar qué es lo que hace Women's Link Worldwide, además de que aprovecho para saludar a Susana, que bueno, nos hemos conocido también virtualmente y hacemos parte también de CLACAI, que seguramente les va a conversar un poquito más adelante. Women's Link es una organización transnacional feminista, interseccional, antirracista y anticolonial que intenta liberar el poder de las mujeres y de las niñas para reconectar y poder hacer posible sus derechos humanos. En concreto, pues tenemos el honor de trabajar y acompañar las luchas de estas mujeres, luchas legales en relación con el acceso igualitario y sin discriminación a los derechos sexuales y reproductivos, y también pues en la lucha contra las violencias basadas en el género en contra de ellas. Y bueno, desde la experiencia que tenemos haciendo litigio estratégico durante muchos años en esta materia sobre los derechos sexuales y reproductivos y en concreto sobre el aborto, pero no solo sobre el aborto, quizás la respuesta es que la mirada global es compleja, desafiante, por diversos motivos. Y ahí me gustaría como detenerme en que a partir de la conferencia del Cairo se han logrado, me gustaría empezar como con las cosas positivas, ¿no? Los avances y los logros. Se han logrado avances significativos en términos de reconocimientos legales de los derechos reproductivos como derechos fundamentales. Se han establecido, como pues muchas sabemos, marcos legales y políticos de avanzada, progresivos, y pues me gustaría nombrar, por ejemplo, el Consenso de Montevideo en Latinoamérica y también en otros países,
pues para garantizar el acceso a los servicios de salud sexual reproductiva, educación sexual integral, aborto, el acceso a métodos anticonceptivos. Y aquí pues me gustaría resaltar, por ejemplo, cómo se ha ido desarrollando y avanzando contextos concretos como en Colombia, con la reciente decisión de la Corte Constitucional y del movimiento Causa Justa, que se promovió la liberalización del aborto hasta la semana 24 y del cual pues Women's Link es parte de este movimiento. También en Argentina, como sabemos, en Ecuador hasta hace poco se despenalizó la causal de violencia sexual. Era una lucha de hace muchísimos años y a pesar de que tiene varios desafíos, esa causal, creo que la despenalización, al menos legal, es importante, ¿no? También en España me gustaría como resaltar la reforma que hubo hace poco de la ley de 2010, que pues es una reivindicación del movimiento feminista español de las barreras que han existido desde la promulgación de la ley en 2010 y que pues hace parte un poco de ese reconocimiento, esta reforma, ¿no? Y pues también otros contextos más recientes como el de México, como las colegas de México que han conseguido una batalla brutal y fundamental para el reconocimiento y el avance de los derechos reproductivos, ¿no? Algunos con legislaciones más garantistas que otros, porque algunos modelos siguen siendo modelos con causales despenalizadas del aborto, pero pues todos abrieron la posibilidad del avance frente a la justicia reproductiva que sigue siendo una deuda para las mujeres y las niñas a lo largo y ancho del mundo, ¿no? Además, pues creo que dentro de esta visión o mirada global de cómo están los derechos reproductivos, sí que hay que resaltar que todavía persisten las desigualdades a pesar de los avances, ¿no? Y pues son desigualdades que tienen que ver con factores económicos, geográficos, culturales, de género, orientación sexual, identidad de género, estatus migratorio, en donde pues cada uno de estos factores de opresión impactan de manera diferenciada y desproporcionada en las mujeres y niñas, sobre todo de aquellas que están en comunidades más marginadas, empobrecidas, o que están en contextos de conflicto armado, contextos como los de ahora de guerra que estamos viviendo y sufriendo en estos momentos, ¿no? Y pues esto hace que se enfrenten a barreras significativas para acceder a servicios de calidad. Y pues, por ejemplo, aquí en España me gustaría nombrar una de las desigualdades persistentes que no ha sido incluida lamentablemente en la reforma a la ley, la situación de las mujeres migrantes para poder acceder al aborto. Es una deuda pendiente que todavía no ha sido resuelta por el Estado. Las mujeres migrantes no pueden todavía acceder a día de hoy en condiciones de igualdad como sí lo hacen las mujeres españolas, que también se enfrentan a barreras de acceso al aborto, no hay que negar eso, pero que siendo una mujer migrante se enfrentan a una discriminación por motivo del estatus migratorio y además porque las personas migrantes en España no tienen acceso igualitario a la salud de manera universal en condiciones de igualdad. También dentro de esta mirada global, hay que mencionar muy bien, pues como se decía en la pregunta, las crisis mundiales como la pandemia del COVID impactan de manera diferenciada en el acceso a salud sexual y reproductiva de las mujeres, ¿no? Pero también, pues hay situaciones, como ya mencionaba, los conflictos armados, las guerras o las crisis humanitarias complejas, como lo es la de Venezuela, que muchas mujeres y niñas, debido a la situación que están viviendo en ese país, han decidido migrar o seguir moviéndose durante mucho tiempo y a lo largo y ancho de, al menos de Latinoamérica, con el fin de conseguir acceso a servicios de salud sexual y reproductiva y, por supuesto, acceso a recursos socioeconómicos que puedan pues, mejorar sus calidades de vida, ¿no? También es importante que en estos contextos de crisis y de pandemias, crisis humanitarias, siempre las interrupciones o los impactos o lo que siempre se ataca o se recorta son los servicios de salud sexual y reproductiva, ¿no? Siempre el impacto va
dirigido a los derechos sexuales y reproductivos porque hay el estereotipo o el estigma de que son menos importantes que los otros derechos, ¿no? Entonces, pues esto hace que la reasignación, por ejemplo, de recursos económicos por parte de los estados se reduzca y por tanto se dificulte el acceso a servicios esenciales que son los servicios de salud sexual y reproductiva, como el aborto, como el acceso a métodos anticonceptivos, como el acceso a la anticoncepción de emergencia, como el acceso a exámenes para detección de enfermedades de transmisión sexual, entre otros, ¿no? Luego, también hace parte del panorama global las luchas políticas y los retrocesos y el trabajo, por llamarlo de alguna manera, de los grupos antiderechos y de los grupos ultraconservadores que quieren a toda costa retroceder en lo que los movimientos feministas y las luchas de las mujeres han podido conseguir, ¿no? En algunos lugares han habido retrocesos en estos derechos debido a presiones políticas, a culturales, a los grupos que promovidos por los grupos antiderechos con mucho poder de influencia, recursos, han podido generar. Por ejemplo, se han promulgado leyes restrictivas sobre el aborto y se han debilitado, en contextos concretos los servicios de planificación familiar en ciertas regiones, ¿no? Y me refiero, por ejemplo, últimamente a Estados Unidos, a Polonia, a Uganda, y pues es de conocimiento público también, por ejemplo, en la región latinoamericana, en Chile en concreto, que ustedes saben que se está intentando trabajar por una constitución nueva, se está en un proceso constitucional nuevo, pero el Consejo Constitucional encargado de trabajar este borrador de constitución está cooptado, la mayoría absoluta la tiene grupos conservadores y de extrema derecha. Por tanto, lo que se está intentando hacer es constitucionalizar la regresión de los derechos sexuales y reproductivos a una escala constitucional, ¿no? Y lo grave de esto es que puede pasar que en el caso de que se apruebe una constitución en ese sentido, la situación en cuanto a los derechos sexuales y reproductivos incluso sea peor a la situación que vivían las mujeres en la dictadura militar de Pinochet. Y pues por supuesto también hay contextos como Hungría, como Turquía, como República Dominicana, El Salvador, donde los derechos sexuales y reproductivos pues también siempre están en tela de duda y están totalmente prohibidos y bajo la lupa de estos grupos ultraconservadores que no quieren el progreso de las mujeres y de las niñas en sus contextos. Y finalmente, pues me gustaría como resaltar también el trabajo positivo, arduo, y como lo bonito que es el enlace de las redes, el tejido de las redes, el activismo y las resistencias de los movimientos feministas y de los movimientos de mujeres en el mundo, ¿no? Porque a pesar de los desafíos, el activismo a nivel global en la defensa de los derechos sexuales y reproductivos, creo que es una de las cosas de las que más orgullosas tenemos que estar las mujeres y quienes hacemos parte del activismo por los derechos sexuales y reproductivos. Se han conseguido grandes cosas por parte de organizaciones de la sociedad civil, por parte de los movimientos de mujeres, por parte de las defensoras de los derechos humanos y de los derechos reproductivos, por parte de las proveedoras de servicios, de las compañeras y acompañantes de aborto, que sin duda pues han trabajado incansablemente para mejorar el acceso a estos servicios y para combatir pues por supuesto las restricciones y barreras de acceso al aborto que se han puesto o que enfrentan las mujeres y que siempre ponen en entredicho los derechos alcanzados por las mujeres y las niñas a nivel global. Pues en resumen, la imagen actual en cuanto a los derechos sexuales y reproductivos desde una mirada global es compleja y diversa. Si bien, pues como decía, han habido avances importantes desde la Conferencia del Cairo, persisten las desigualdades, los desafíos y los retrocesos y los potenciales retrocesos en las diferentes partes del mundo, lo que sin duda resalta la importancia continua de seguir tejiendo redes, de seguir trabajando por los derechos sexuales y reproductivos desde todas las trincheras en las que militamos,
Nosotras en Women's Link hacemos trabajo legal, pero también trabajamos en alianza con otras organizaciones y con otros movimientos para impulsar estos esfuerzos y que pues finalmente el derecho a la salud sexual y reproductiva y el bienestar de las mujeres, las niñas y de las personas en general sean garantizados por parte de los estados, que es su obligación hacerlo. Así que pues me quedo aquí para que las demás colegas puedan avanzar con los siguientes puntos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Stephanie, por la intervención clara y además breve. Susana, Promsex trabaja en la línea de contribuir a la integridad y dignidad de las personas en el acceso a la salud sexual y reproductiva. Nos gustaría saber, desde la experiencia del trabajo en este ámbito, cuáles son los desafíos principales que identifican las mujeres más vulnerables, sobre todo en el contexto peruano, en relación a su salud sexual y reproductiva, y si pudiese ser, y además con esa segunda pata y faceta que te conocemos, si se pudiese enmarcar el caso peruano en el contexto geopolítico-cultural latinoamericano. Muchísimas gracias por la presentación, además por la invitación a Médicos del Mundo. Es un enorme orgullo estar aquí y compartir la mesa con ustedes y, bueno, y encontrarme también con Stephanie. Creo que Stephanie ya nos ha hecho una mirada que me permite a mí entrar y responder a la pregunta que tú me haces. Bueno, yo provengo de una organización nacional, Promsex, que es una ONG peruana, pero también somos impulsoras, parte del Consorcio Latinoamericano contra el Aborto Inseguro, y eso nos permite tener una visión un poquito más amplia de lo que ocurre en el país. Y de hecho creo que no hay mejor título que se haya puesto a esta mesa que el de la batalla cultural, porque efectivamente Cairo marca un proceso, perdón, no sé cómo se le avanza con esto, acá, ¿no? Cairo marca un proceso, no funciona, a ver. Crece más. Ok, muchas gracias. Marca un contexto que además lo vamos a encontrar de manera común en Latinoamérica, porque definitivamente el 93 más o menos son 10 años donde muchos de nuestros estados, en el caso de Latinoamérica, salíamos de un proceso militarizado y teníamos democracias recientes. Y esto es importante porque definitivamente hay un contexto difícil y Perú particularmente enfrenta uno peor, que es justamente el del conflicto armado, que implica además una pobreza extrema. En ese tiempo nosotros estábamos dentro de los países pobres, ahora supuestamente somos de renta media, pero no era la situación. Y con un movimiento feminista que recién surgía, es decir, había un contexto de profunda crisis, corrupción, desapariciones forzadas, actos terroristas, asesinatos extrajudiciales. Y llega Cairo en un contexto donde supuestamente hay un cambio de gobierno que planteaba cambios sustantivos muy fuertes que tenían que ver con ajustes económicos, con además un proceso de la búsqueda de terminar con el terrorismo, que de aquel entonces, tanto de Estado, se acrecienta una situación muy compleja también de represión. Hay un cambio constitucional que de hecho se abre también a un modelo que el cual ahora tenemos, y una política de reducción de la pobreza. Y aquí sí quisiera hacer un énfasis porque esta política de reducción de la pobreza se centra en la aplicación de ligaduras de trompas, que es básicamente el control reproductivo de las mujeres, incorporándose así, digamos, un efecto nuevo de control poblacional con otros fines, pero además teniendo como antesala, y esto ha sido como lo complicado, utilizando lo que han sido un compromiso tan importante para las mujeres, para la sociedad,
como era justamente el programa de acción del Cairo. Y eso ha sido, creo que, un proceso complejo que nos ha llevado a tener serias dificultades que luego se han marcado a lo largo del tiempo. Y de hecho, en Perú todavía no hemos salido de este impacto de las políticas coercitivas. Y me refiero a impacto porque ha tenido que ver con un descrédito que aún no ha podido ser superado, de la planificación familiar, que ha sido seriamente aprovechado por los sectores, digamos, opositores. Tal es así que hasta ahora nosotros no tenemos una reparación de las más de 2.500 víctimas de las ligaduras de trompas, y ese es un pendiente que tenemos de nuestro país, cuya única resolución que se buscó nacionalmente era retirar a las AQVs, a la anticoncepción quirúrgica voluntaria, de la oferta de métodos. Eso no se ha hecho, pero digamos que eso fue como el único resultado interno que se propuso a partir de las esterilizaciones forzadas. Hemos tenido también, así como los profesionales fueron presionados para que implementaran una política coercitiva, luego también sufrieron persecución por parte de los sistemas de justicia y del propio proceso del nuevo gobierno después de Fujimori, que definitivamente era de un tinte bastante conservador en este tema. Y de hecho, esto ha tenido impactos tan fuertes que ha desfocalizado a la planificación familiar de la salud sexual y reproductiva. Entonces, y ahí se puede observar también un desaliento desde el propio Estado para la implementación de políticas de planificación familiar que se han traducido también, por ejemplo, en las pocas campañas informativas, con una escasa inversión en la promoción de los métodos y un incremento inclusive de cambios en la indemnidad sexual. Estas consecuencias se observan en términos de lo que ha significado, por ejemplo, a partir de los años 2000, una especie de estancamiento en los cambios poblacionales que no se ajustan inclusive a lo que podríamos haber avanzado. Es más, lo que significa un estancamiento en lo que son la atención de las necesidades insatisfechas en planificación familiar, que se puede observar justamente desde el año 2000 para adelante y refleja la poca atención que se ha tenido en este campo. De hecho, las poblaciones más afectadas han sido las poblaciones más pobres, pero sobre todo las adolescentes, donde efectivamente los cambios que se pueden observar en ellas son casi imperceptibles a diferencia del resto de la población, ¿no? Y por supuesto, si bien es cierto, han habido mejoras, son mejoras que no se sostienen para un país como el que supuestamente deberíamos tener como un país de renta media. Y de hecho, el tema que más se visibiliza y que en este momento es un tema crítico es el embarazo infantil. Es decir, nosotros estamos con serios problemas respecto al embarazo en niñas menores de 15 años. Y esto no significa que sea un problema nuevo, pero sí es un problema recientemente visibilizado. Y cuando uno observa, digamos, las estadísticas, esto no aparecía hace 5 años. Recién comienza a visibilizarse en el último tiempo, y esto es además un fenómeno que se aprecia en toda América Latina como un problema muy grave y urgente, y en el cual además nos encuentra con una situación menos preparada, ¿no? Perú lamentablemente ha incrementado su tasa de embarazo infantil, mientras que las demás edades han mejorado, inclusive el de las adolescentes, pero no así de las niñas, y estas tienen además, las niñas pobres, el doble de posibilidades de ser madres, y además con un serio incremento de la casuística de violencia sexual. Algunas cifras que quiero compartir con ustedes es efectivamente cómo ha ido como dándose mayor cuenta de estos casos.
Tenemos básicamente cada periodo entre 20.000, 30.000 casos reportados, y eso es bastante alto para el nivel de reporte que se tiene en el país, donde la mayoría son niñas y además la mayoría, gran mayoría, son menores de 17 años, ¿no? Entonces, acá lo que decimos es cada día 55 niñas y adolescentes son víctimas de violencia sexual en el país, y además tenemos el serio problema que, a pesar que está prohibido, es los matrimonios infantiles que involucran a niñas entre 11 y 17 años de edad. De hecho, el Perú, como muchos de los países, está inmerso en una serie de compromisos internacionales que creo que esto va a ir marcando una diferencia y que nos permite hoy discutir sobre estos temas. Y tienen que ver además con compromisos que el país ha suscrito y por el cual hay un movimiento activo que justamente mencionaba Stephanie, del movimiento de mujeres que hace un seguimiento a este proceso. Y creo que esa es la importancia de tener un marco internacional que nos permita luego exigir la rendición de cuentas. Y acá no voy a leer todo esto porque es tan solo mostrarles la cantidad de compromisos que el Perú ha firmado y que, bueno, ahí estamos en este proceso de incumplimiento. Y quiero presentar dos casos judiciales de nivel internacional que han marcado digamos, un panorama distinto y que nos abre también a una competencia de exigibilidad bastante activa. Es el caso LC y el caso Camila versus Perú. Ambos casos se suscitan en el país. El caso LC se trata de una niña de 13 años que víctima de violación desde los 10 años, muy pobre, y cuando ella se percata a las 6 semanas de embarazo que está embarazada, la niña intenta suicidarse y, bueno, lo que hace es producirse un desplazamiento de la vértebra cervical y las llevan a la emergencia. Cuando llegan a la emergencia le dicen, bueno, que no hay nada que hacer, que solamente esperar a que se produzca todo el embarazo para después de eso hacerla una intervención para alinear la columna. Bueno, esto fue una lucha muy grande que institucionalmente tuvimos que enfrentar. La niña a las 20 semanas sufrió una pérdida espontánea y recién allí se le pudo practicar el alineamiento cervical. Significó una paraplegia. Este caso fue llevado a los tribunales internacionales y allí se pudo identificar esta terrible vulneración que el Estado había cometido. ¿Qué cosa es lo que pasaba? Que nosotros teníamos una ley desde 1924, como ha ocurrido en casi toda América Latina, alguna causal de aborto. Fueron los años 20 que más o menos los países comenzaron a legislar sobre el aborto, pero resultaba que era una ley que solamente estaba hecha para el papel, que no se cumplía, no habían protocolos. El caso LC obligó a que el país pudiera tener un protocolo, aunque hasta ahora es de difícil cumplimiento. Y el caso KL es un caso reciente de una niña también de 12 años, víctima de violación, que lejos de ser atendida por la violación, porque la niña había declarado que ella no deseaba ese embarazo, ella sufre una pérdida espontánea y a ella se le acusa de un autoaborto, se la procesa como un autoaborto, se la castiga por un autoaborto y finalmente, digamos, llegamos a la justicia internacional, a ella se la libera de todas estas cosas y el Perú también se le hace un llamado de atención y en este momento estamos dentro de los 180 días de cumplimiento para que situaciones de este tipo no tengan nada que ver, no vuelvan a ocurrir otra vez como parte de nuestra realidad. De hecho, ambos casos representan la vulnerabilidad de las niñas y de lo que significaría para nosotras, además, ir avanzando en estos procesos. De hecho, el COVID marca una situación crítica. Como saben todos ustedes, el Perú tuvo la mayor letalidad. La pandemia visibilizó la precariedad de los servicios.
ya con esto desapareció totalmente la Consejería de Planificación Familiar, al menos 56,000 mujeres que dejaron de usar métodos anticonceptivos y el incremento de las líneas del COVID. De hecho, esto ha revertido sin ser superado, pero en el Perú sí vivimos definitivamente que los derechos sexuales y reproductivos, y particularmente el derecho a regular la propia fecundidad y el derecho al aborto, son derechos en alta disputa. Y acá tenemos dos casos claves, que estamos todavía en proceso, que es la anticoncepción oral de emergencia y lo que es el aborto terapéutico. Bueno, ¿quiénes se oponen? Porque eso también es importante comenzar a identificarlos. Primero, ¿quiénes son? Siempre han estado presentes en nuestro panorama. La diferencia es que ahora articulan más. Es un sector que se ha transformado y ha readecuado los mecanismos de su incidencia, teniendo ahora una transversalidad, en todo caso, de agendas, de mensajes, y mantienen como ejes fundamentales el aborto, querer que se mantenga el aborto como delito, el desconocimiento de la diversidad sexual y el defensa único de la familia como un modelo universal. Sí, de hecho, somos conscientes de saber qué cosa ha motivado su emergencia. Su emergencia, como bien lo ha señalado también Stephanie, ha motivado que en la región ha habido un avance sustantivo, conceptual de los derechos sexuales y reproductivos. Hay obligaciones de exigibilidad, las que justamente les estaba planteando. Hay un movimiento de incidencia social desde la sociedad civil. Sin embargo, hay un avance limitado en cómo se concretan estos derechos. Sabemos, han aparecido como voceros, activistas de oposición a los derechos sexuales y reproductivos, aunque no son los únicos. Han dejado la confrontación religiosa más bien para trasladarse al campo de la sociedad civil y disputar derechos humanos. Se incluyen como la otra parte del debate ciudadano. Hay el uso de la argumentación, pseudociencia, fake news. Hay circuitos de poder que de hecho nos llevan con una gran movilización de recursos financieros, académicos, políticos, ciudadanos, y hay una sistemática y agenda defensora de los derechos humanos. Justo el viernes, antes de venir acá, yo tuve una movilización en la puerta de mi oficina debido justamente al caso Camila que hemos logrado como país. Entonces, de hecho, tenemos de cal y de arena, o sea, vamos avanzando, retrocediendo y luchando. Trataron de eliminar la PAE, esta es la agenda que ellos han tenido, han tratado de eliminar la educación sexual integral, impedir que se incrementen causales de aborto, hay un control sobre la currícula escolar, eliminación del enfoque de género, se proveen derechos al concebido, se ha pretendido eliminar la guía del aborto terapéutico, hay un intento de desmantelar las políticas de género y reformas, y hay un tema que se está dando últimamente, que es todo el tema de la eliminación de la memoria histórica, de lo que pasó durante la época del conflicto armado, y esto tiene que ver con finalidades que llevan a neutralizar y polarizar las reformas políticas en derechos humanos, a generar nuevos enemigos. Ahora de pronto es el comunismo, las feministas, los progresistas, a nosotras nos llaman caviares, que es un término, yo no sé si lo utilizan por acá, pero allá es un término muy común. Hay un debilitamiento institucional de los servicios, sí, altamente peligroso, una viralización de la violencia que yo lamento mucho, que además ya es el tema de la inseguridad ciudadana y el debilitamiento del Estado de Derecho, y además hay vulneración de derechos que ya han sido ganados, como por ejemplo el tema del aborto terapéutico, el tema de la anticoncepción, en las decisiones de las mujeres a elegir su método anticonceptivo. Son derechos absolutamente ganados, pero que
en la práctica luego tienden a debilitarse en esa oferta. Contra la OE, la anticoncepción oral de emergencia o la PAE, hemos tenido 20 años de debate, toda mi vida. Iniciamos cuando yo podía gestar y denunciar al Estado por negarme la anticoncepción oral de emergencia. Ahora yo no lo necesito, pero ya lo ganamos. Entonces lo coloco a lo que ha significado estos años de lucha, ¿no? 3 procesos judiciales que hemos ido y venido, y finalmente este tema se ha cerrado y finalmente la anticoncepción oral de emergencia ya está disponible en el país. Ahora nos toca la segunda parte, que es asegurar que su distribución sea asegurada. Fíjense, solamente para los efectos del mercado, lo que se prohibió es la distribución de la anticoncepción oral de emergencia en los servicios públicos, mas no en las farmacias. Entonces, para que veamos por dónde va el tema. Y otras que sí nos ha ido mal y que hemos perdido, como es el tema, por ejemplo, de la currícula escolar y de lo que ha significado la campaña Con mis hijos no te metas, y que esto sí, desde el Congreso se han movilizado procesos muy complejos que en realidad llevan a una gran pérdida de la ciudadanía, particularmente de las niñas y niños, y de la igualdad de género. Entonces, desprestigio de la escuela pública, acusaciones infundadas de enseñanza de pornografía en las escuelas, interpelación al Congreso, neutralización de la reforma educativa, eliminación de la ESI. Bueno, frente a ese panorama estamos. Eso es lo que yo quería compartir y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Susana. Parece que estamos bastante más cerca a Perú y España de lo que yo en principio creía. Esto de la campaña Con mis hijos no te metas me recuerda a alguna de aquí. Pues vamos a que Raquel nos ponga aquí. Nos va a traer la mirada del contexto español, diciéndonos cómo estamos aquí, teniendo en cuenta que además tenemos descentralizada la atención en salud en 17 órganos independientes diferentes, que lo que puede estar dando lugar a diferencias reales en cómo se hace una norma estatal. Queremos pedirle además que ponga una mirada especial en las mujeres más vulnerabilizadas. Raquel, cuando quieras. Pues muchísimas gracias, Nieves, muchas gracias a Médicos del Mundo por su invitación y también por poner en el foco algo que estaba comentando Stephanie, que normalmente no suele estarlo, está invisibilizado, aun cuando es la puerta a la consecución de otros derechos. Agradecer también a las compañeras que han puesto como algunos hilitos de los que yo voy a tirar ahora para hablar precisamente de algo que es un cuadro, que es la atención de la salud sexual y reproductiva aquí en el Estado. Uy, no sé si funciona esto, ni lo que tengo que hacer. Me cambio. Perdonad. ¿Quieres que te lo pase yo? Me enciendo esto y ya. Si hablamos de atención de la salud sexual y reproductiva, pues estamos hablando de la prestación de servicios que favorecen el bienestar en 2 esferas que son súper importantes y que tienen que ver con la sexualidad y con la reproducción. Yo creo que tenéis un móvil a mano y entonces me gustaría, por fin, que escanearais este QR que os va a llevar a una página que se llama Mentimeter, donde tenéis que poner este código y solo os voy a pedir, ahí pone unas interrogaciones en las que dice sexualidad, y lo que me gustaría pediros es que escribierais ahí las 3, 4, 5 primeras palabras que se os vienen a la cabeza cuando oís hablar de la palabra sexualidad. Y yo ahora las voy a ir recogiendo, pero mientras os doy ahí un ratín y voy como tirando. Porque fijaos, cuando hablamos de sexualidad, pues en realidad no estamos hablando de algo que se hace, no estamos hablando o solo de las relaciones eróticas o de los encuentros eróticos, ni estamos hablando de algo que solo se tiene, como los genitales, sino que estamos hablando de algo que se es y que tiene que ver con las vivencias que tenemos como hombres y como mujeres y cómo expresamos todo eso, ¿no? La sexualidad tiene que ver con nuestra identidad, tiene que ver con la expresión de esa identidad y como seres sexuados que somos tiene que ver con algunos fenómenos relacionados con el deseo, por ejemplo, con la atracción,
con los encuentros eróticos, con las relaciones sexuales, también con el amor, con las relaciones de pareja, con todo lo que resulta de las relaciones, los productos, entre comillas, ¿no? A veces una hipoteca, a veces una cita, a veces la reproducción, que está dentro de ese esquema. Y voy a asomarme un momento a lo que vais escribiendo. Fijaos, identidad, placer, libertad, amor, salud, energía, vivir, control de tu vida, educación, consentimiento, expresar, protección, reproducción, afectos, intimidad, comunicación, cuerpos, tabú. O sea, fijaos, como estamos hablando de una dimensión enorme, y lo que nos pasa en realidad con la atención de la salud sexual y reproductiva entendida dentro del imaginario social es que pues estamos hablando solo, normalmente o públicamente, de anticoncepción, de aborto, de infecciones y de aquello que tiene que ver con la ginecología y con la obstetricia. Es decir, que una dimensión que es gigantesca la estamos reduciendo enormemente y olvidando que toda esa parte y todas esas palabras que habéis puesto ahora en este ratito en el Mentimeter tendrían que formar parte de esa atención. Y eso es una cosa que es importante. Si ponemos la mirada en cómo se ordena la atención de la salud sexual y reproductiva en nuestro país, pues podemos hacer una línea del tiempo que en realidad luego tiene muchos saltos. El punto de origen de esta línea es el año 1985. El Ministerio de Sanidad lanza un plan de centros de orientación familiar, los COF, que se han llamado de muchas formas en muchas comunidades autónomas, y hay un momento determinado en que ese modelo, que funciona más o menos, se reconvierte en otras cosas que son muy, muy dispares, ¿no? Y que van desde un sistema mixto en el que la atención primaria se combina con centros específicos de atención en algunas comunidades autónomas, unidades de atención a la mujer, unidades de orientación familiar, unidades de planificación familiar, unidades de salud sexual y reproductiva, un montón de cosas. Hay comunidades autónomas que lo que hacen es incluir en los servicios de atención primaria las cuestiones que tienen que ver con la salud sexual y reproductiva, mejor o peor. Hay algunas comunidades autónomas que dicen, bueno, pues como aquí esto hay que reconvertirlo, dejémoslo pasar, a ver qué es lo que pasa, y no hacen nada. Hay algunos ayuntamientos que desde el origen de los primeros ayuntamientos democráticos estaban prestando servicios de atención a la salud sexual y reproductiva porque no lo hacía nadie y mantienen hasta el día de hoy esa forma de atender. Y luego tenemos otra serie de servicios que seguro que habéis escuchado, una asesoría no sé dónde, donde se atiende a personas jóvenes, un sitio específico donde se hacen pruebas de VIH y de otras infecciones, un espacio que depende de una ONG donde se da un servicio, se atiende un teléfono. De hecho, hay como, no sé, 1 millón de teléfonos, todos además con la palabra sex entre medias, Inforsex, Consultasex, Sex Joven, Jovesex, o sea, como muchísimos servicios que de alguna forma tratan de parchear el sistema y que lo que hacen es que en vez de complementarse muchas veces compiten y no dan cobertura a todo el espacio de atención que necesitamos. Esa sería como la foto principal. Y ahí, pues yo creo que caben como una pregunta que lleva rondando mucho tiempo ahí, que es si necesitamos unidades específicas de atención, teniendo en cuenta que la salud sexual y reproductiva o la sexualidad no se considera una cuestión prioritaria. Hombre, tal como está la cosa, viene usted aquí a contarme que tiene un problema con la erótica o que le pasa no sé qué. Hay una cuestión importante, que además hablar de sexualidad le supone un tabú a muchas personas, y entonces eso implica que contarle al médico o a la médica de atención primaria lo que te pasa en el contexto erótico, o lo que tiene que ver con las infecciones, o lo que tiene que ver con otras cuestiones, o si eres menor, contarle al pediatra o a la pediatra, pues dificulta que nos podamos acercar a consultar esas dificultades, teniendo en cuenta además que muchas de ellas implican un estigma. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el VIH, con las infecciones de transmisión sexual. Teniendo en cuenta además que no todos los profesionales, las profesionales cuentan con formación, con capacitación específica. No solo hablo de lo técnico, que también, sino también bueno, pues que la sexualidad requiere una serie de herramientas, de habilidades para acercarse a la otra persona, para poder asesorarla, para poder acompañarla, pues que si nadie nos ha enseñado es difícil que tengamos. Teniendo en cuenta además toda la sobrecarga asistencial que hace totalmente imposible poder dedicarle el tiempo que necesita ese asesoramiento. Y teniendo en cuenta además que no hay un sitio donde derivar en el circuito especializada determinadas cuestiones. Hay cuestiones que sí, por eso muchas veces se hace esa equivalencia salud sexual, servicios de ginecología,
pero en ese listado de palabras que habéis compartido conmigo, pues hay muchas cosas que no se pueden derivar a ningún sitio. ¿Dónde? Salud mental. No tenemos un espacio donde hacerlo, ¿no? Entonces, es verdad que cuando hablamos de unidades específicas estamos hablando de un espacio muy interesante que garantiza la atención especializada, donde no hay un límite de tiempo y donde además el estigma es muchísimo menor que en el espacio del circuito de atención primaria, donde además hay una posibilidad de especializar determinados servicios para determinados grupos de población, personas jóvenes, personas migrantes, personas con diversidad funcional, para determinados grupos, pero eso no significa que la salud sexual y reproductiva no tenga que estar en el centro de nuestra vida y en el centro de salud. Porque al final los espacios de atención primaria son espacios que las personas reconocemos, donde el acceso es sencillo, donde además es posible conectar la salud sexual y reproductiva con otras cuestiones que ocurren, es decir, donde es posible una atención más integral, y eso solo es posible, obviamente, con mucha voluntad política, con un compromiso institucional y con la capacitación de los profesionales y de las profesionales. Y no es algo totalmente imposible. Y, de hecho, lo estaba esbozando Nieves al principio, lo que ocurre en el Estado español es precisamente eso, que muchas comunidades autónomas se están poniendo la pila respecto a esta cuestión y otras pues ni siquiera se han enterado de que esto es algo importante. Y aún así, aunque haya cosas que se estén haciendo, eso no significa que todo se esté haciendo. Y ayer los compañeros estaban comentando en las mesas esta idea tan importante de que estamos hablando de una cuestión de derechos y no de una cuestión de suerte. No vale con que haya un servicio pequeñito donde se atienda una cosa pequeñita en un horario pequeñito y con un profesional o una profesional que más o menos se apaña con eso, sino que tenemos, o que necesitamos, mejor dicho, servicios específicos y de calidad. Porque si no, el resultado tiene que ver con algo que está ocurriendo ahora mismo en nuestro país, que es la inequidad total. No es que tengamos un montón de modelos que llevan a un resultado común, sino que tenemos un montón de modelos totalmente desarmonizados, sin ninguna coherencia a nivel político y administrativo, que implican una desigualdad en el acceso y donde la población en general y especialmente las mujeres son quienes más ven vulnerados sus derechos. Y ahí, pues a mí me gustaría compartiros como algunos ejemplos de puertas que se cierran. Y la primera puerta que se está cerrando tiene que ver con esta idea de los 80.000 modelos, he puesto aquí. Lo he puesto un poco ahí de batiburrillo, solo para generar sensación de batiburrillo. Una comunidad autónoma, dependiendo de dónde vivas, tienes accesibilidad. En otra comunidad autónoma hay centros específicos. En otra comunidad hay atención en primaria, pero los profesionales no tienen formación. En una comunidad autónoma, las matronas se las está formando, están yendo a los institutos. En otra comunidad autónoma, para absolutamente nada. Hay gratuidad de métodos, no los hay. Se pone el implante anticonceptivo, para nada, ¿no? Fijaos cómo todo este mogollón hace que nadie se pueda enterar de lo que está pasando. Ni los profesionales, las profesionales que tienen que prestar ese servicio, ni las mujeres, la población que tiene que acceder a ello. Entonces, ahí creo que es importante eso, que pensemos, primero, eso, cómo puede enterarse alguien dentro de todo este follón y, segundo, quiénes son los agentes importantes que tienen que enterarse de lo que está ocurriendo. Y ahí sí que podemos hacernos como algunas preguntas, sobre las que además no hay datos públicos, o son muy difíciles de encontrar. ¿Hay estrategias, hay políticas específicas en la comunidad autónoma? Os animo a que penséis si tenéis en mente lo que ocurre en vuestras comunidades autónomas. Hay una estrategia y una política sobre salud sexual y reproductiva, planificación familiar, como se llame. Hay una mirada integral a la sexualidad, o simplemente estamos hablando de poner implantes anticonceptivos y no de atender todo ese grueso. Hay centros específicos de atención dentro del circuito público, está integrado en la atención primaria de una forma adecuada, con formación, etcétera. Se está capacitando a los profesionales y a las profesionales, se está eliminando el coste de los métodos anticonceptivos, se está dispensando de forma gratuita la anticoncepción de urgencia, estaba hablando la Susana sobre ello, estamos atendiendo adecuadamente a los grupos específicos de población. Pues ahí la respuesta es que hay algunos casos que yo creo que tenemos que celebrar.
He puesto algunos, pero no quiero ser muy exhaustiva. Luego, si hay alguien que tiene interés, me podéis preguntar sin ningún problema y os puedo compartir como los datos más detallados por comunidad autónoma. En Cataluña, en Aragón, en la Comunidad Valenciana, en La Rioja, se están llevando a cabo experiencias interesantes desde hace muchos años y hay que preocuparse gravemente por otras comunidades autónomas en las que no se está haciendo nada. País Vasco, Castilla y León, la Comunidad de Madrid, Extremadura, podrían ser algunos ejemplos. Por poneros otro ejemplo de una puerta que se cierra, y por rescatar algo de lo que ya estaba hablando, pues podemos hablar de la anticoncepción. La anticoncepción es una prestación que debería ofrecerse sin ninguna demora innecesaria, porque en el proceso en el que va desde que a mí me ve mi médico o mi médica de atención primaria hasta que llego a ginecología, pues puede ser que se haya producido un embarazo no planificado. Con lo cual necesitamos que los circuitos estén claros, que haya los menos pasos posibles y que las mujeres no tengan que pagar por los métodos anticonceptivos, especialmente por aquellos más modernos, más eficaces, con menos riesgos, etcétera. Por eso es interesante que pensemos, ¿hay eliminación del coste? ¿Para quién? Para algunos grupos específicos, como está pasando en algunas comunidades autónomas. ¿Cómo saben esas mujeres que hay un método anticonceptivo gratuito para ellas si el circuito es totalmente laberíntico? ¿Cómo sé yo que me pueden poner un implante, un DIU, si nadie me lo dice y además no está claro dónde tengo que ir? ¿Lo saben las usuarias? ¿Se trata de un trámite sencillo o hay que hacer una romería por 200 servicios para que alguien pueda atenderme, ¿no? O fijaos, por cerrar o por asomarnos a otra puerta que se cierra, lo esbozaban también las compañeras. Fijaos lo que ocurre en nuestro país con el aborto. La Ley de Salud Sexual y Reproductiva, mal llamada además Ley del Aborto, dice que de forma prioritaria las interrupciones del embarazo deben hacerse en el circuito público, no por casualidad, sino porque estamos hablando de servicios conocidos en los que se atienden otras cuestiones y en los que garantizan que las mujeres no se tengan que desplazar. Si tenemos únicamente algunos centros concertados en algunas provincias muy concretas, pues lo que nos va a ocurrir, que es de hecho lo que nos ocurre, es que una señora que vive en Galicia, pues igual se tiene que desplazar a Madrid para poder interrumpir su embarazo, que en realidad es una intervención sencilla o es un procedimiento sencillo que no tendría que suponer más problemas. El Estado tiene la posibilidad de garantizar que no se produzca ese desplazamiento. Pero fijaos, lo que ocurre en nuestro país es que durante el año pasado no se realizó ningún aborto en el circuito público en 11 provincias españolas y en los últimos 30 años 8 provincias no han realizado ni una sola interrupción del embarazo. Y ahí tenemos una disparidad que es enorme también. Cataluña, Baleares están ahora mismo en la cabeza de las comunidades autónomas en las que se realizan interrupciones en el circuito público y en la otra cara tenemos a comunidades como Madrid, Andalucía, que reportan un total de 0 abortos en el circuito público cada año. Fijaos, el 14% de las IVEs en nuestro país se realizan en el circuito público, solo el 14%. Eso significa que necesitamos no solo que la ley diga que las comunidades autónomas deberán ofrecer el servicio en el circuito, sino que necesitamos, primero, que el Gobierno central ponga las pilas a las comunidades autónomas, sancione a aquellas comunidades autónomas en las que eso no se está llevando a cabo. Ayer en la comida hablábamos de algunas comunidades autónomas que, publicada la reforma de la Ley de Salud Sexual, están licitando la gestión privada de las interrupciones del embarazo, ¿no? Con lo cual ahí no se está cumpliendo la ley. Y fijaos lo que ocurre también con la objeción de conciencia. Hasta ahora han objetado comunidades autónomas enteras, el edificio, el hospital objetaba, profesionales que no tenían absolutamente que ver con la práctica directa de la interrupción del embarazo y lo que establece la reforma de la ley es que a partir de ahora tiene que haber un registro de personas objetoras de forma que se puedan cubrir los servicios de aborto que se necesitan en el circuito público, sin que eso implique que las personas que realizan el servicio o la intervención acaben estigmatizadas porque son las únicas que realizan abortos, ¿no? Y la ley deja muy claro también que el derecho a la objeción de conciencia, que lo es, no debe primar en ningún momento sobre el derecho a la atención. Pero a día de hoy todavía pues no está esto resuelto, ¿no? Y seguimos encontrando equipos enteros, jefes y jefas de servicio que se declaran objetores y eso hace que en cascada todo el servicio lo haga, etcétera.
Y por comentaros otra de estas puertas que se cierra, pues creo que es interesante, volviendo a esa lluvia de ideas que teníamos antes, ver cuánto en realidad estamos atendiendo esta sexualidad en grande o en mayúsculas, ¿no? Cuánto hay en nuestros servicios, en nuestras comunidades autónomas de espacio para atender la identidad, la orientación, la autoestima, los deseos, las dificultades eróticas de pareja, las normas sociales que están incidiendo de forma brutal en las vivencias de las personas, sobre todo aquellas más jóvenes, los deseos de maternidad, paternidad, la violencia sexual y de género, que normalmente pensamos que tiene que atenderse únicamente en un espacio específico que suele estar lleno de estigma, cuando en los circuitos públicos tenemos muchísimas posibilidades de poder detectar y de poder intervenir, y cuánta capacidad tienen nuestras comunidades autónomas para atender a todos esos grupos específicos, las personas migrantes, las personas jóvenes, la población LGTB, las personas con diversidad funcional, etcétera. Por ir cerrando algunas cuestiones, fijaos que hay una puerta que cierra todo el acceso, que tiene que ver con el acceso a la información. Entonces, he cogido una página web al azar, es de la Comunidad de Madrid, pero podría ser cualquier otra comunidad autónoma. Cuando alguien busca anticoncepción en una página pública de una comunidad autónoma, pues de repente se encuentra aquí un rollo de que la anticoncepción supone hacer realidad, que está bien, el derecho de las mujeres, pero claro, necesito saber dónde ir, Comunidad de Madrid. Y entonces cuando hago scroll, pues me encuentro un folleto en el que pone edición actualizada 2013. O sea, tenemos que hablar Comunidad de Madrid 2013, no es una edición actualizada. Con lo cual, fijaos que una persona, especialmente una persona joven, una persona migrante, una persona con diversidad funcional, o una mujer en este caso, va a tener dificultades enormes para llegar allí donde tiene que llegar, porque el circuito es totalmente laberíntico. Es decir, no solo necesitamos información sobre los temas, necesitamos información sobre las puertas y que esas puertas estén abiertas. Pero fijaos que a pesar de eso, yo sí que siento que, vamos a ver, hay como un tono que es de normalidad. Es decir, si le preguntamos a la gente en general si está a favor de que se atienda la sexualidad, nos va a decir que sí, yo creo. O de que la educación sexual sea una realidad en las escuelas, de hecho hay alguna encuesta sobre esto, pues nos va a decir que sí. Y además tenemos un formato legislativo donde todo esto está especificado. Y además tenemos políticas en las comunidades autónomas, quien más, quien menos, pero las hay, donde eso está concreto. Y resulta que en paralelo a toda esa normalización lo que tenemos es una batalla que se está librando en las agendas políticas y públicas, que lo estaba esbozando además Susana, que tiene que ver con algunos de estos temas y que lo que hacen es impedir totalmente que se pueda acceder a los servicios. Y me quiero detener como en tres cuestiones. Primera, la batalla cultural que tiene que ver con la educación sexual. De repente en el debate público, bueno, de repente igual no tanto, pero más ahora, aparece una polémica que crece y que se basa en mentiras, que tienen como objetivo asustar a las familias, asustar al profesorado, asustar a la opinión pública, que alguien en un centro educativo diga, no vamos a hacer nada porque, madre mía, cómo se van a poner los padres y las madres, mejor que no hagamos nada aquí. Que tienen un efecto en la educación sexual que se acaba impartiendo, o mejor dicho, que no se acaba impartiendo. Que además desprotegen y exponen a los chicos y a las chicas, porque por mucho que queramos taparnos los ojos, lo que sabemos es que la gente joven está accediendo al porno en Internet desde que tiene 10 años, con un consumo que es brutal, que está afectando totalmente a sus deseos, a sus vivencias y a la idea que tienen sobre la sexualidad y la erótica. Que hacen además que nadie entienda que esa atención de la salud sexual es súper importante y que además hay una serie de servicios donde yo puedo ir a que se atienda. Y que además, lo estaba comentando Susana antes, estaban impulsadas por minorías que están súper bien financiadas, que están conectadas, que son súper ruidosas y que tienen muchísima presencia en redes sociales. Y que lo que hacen es viralizar bulos del tipo, mirad esto que está pasando en un centro escolar, y de repente aparecen, yo qué sé, dos personas como teniendo una especie de encuentro erótico, algo que no ha pasado nunca. Fijaos lo que se está dando a nuestros hijos en este panfleto que se está repartiendo, cuando en realidad eso nunca ha ocurrido allí. Y que además cuentan cosas que tienen que ver con lo estructural de la educación sexual. Se dice en esos bulos que la educación sexual adoctrina, cuando en realidad la educación sexual es un espacio de transmisión de valores que afortunadamente hemos elegido entre todos y todas, que tienen que ver con el respeto, que tienen que ver con la diversidad, que tienen que ver con la igualdad y que además, como no se trata de valores que uno pueda elegir,
¿no? No se trata de mis preferencias sobre los valores democráticos. El espacio para poder trabajarlos clarísimamente es la escuela. Y además se dice que la educación sexual implica una intromisión de lo público en lo privado, como si las familias no estuvieran introducidas en todos los procesos de educación sexual, ¿no? Por daros una pincelada respecto a esa batalla, estoy terminando, Nieves, aquí. Fijaos, respecto a la importancia de la sexualidad, sin que esto sea el foco de esa batalla, sí que se establece como un falso dilema que viene a ser algo así como, bueno, con lo que la gente tiene encima, con lo que tenemos encima, lo que faltaba es que tengamos que hablar de la sexualidad, ¿no? En su opinión, alguien dice, comillas, la izquierda considera la sexualidad algo así como el termostato de la felicidad y la pone por encima de cuestiones que son las verdaderamente importantes. Oiga, es que igual son importantes esas cuestiones y las cuestiones que tienen que ver con la sexualidad, que hemos dicho además que abren un montón de derechos. O fijaos lo que ocurre en relación con el aborto. He cogido como un ejemplo muy cercano, que es aquello que pasó hace unos meses en la Junta de Castilla y León, donde se dice que para ofrecer medidas para prevenir el aborto y defender el derecho de la objeción de los médicos, las mujeres tienen que ver una ecografía en 4D y escuchar el latido fetal, como si las mujeres pues estuvieran totalmente infantilizadas, no fueran a la consulta con la decisión tomada, como si no tuviéramos toda la información que tenemos sobre los procesos de toma de decisiones en el marco de la interrupción del embarazo. La forma de prevenir abortos es justamente aquello a lo que se están oponiendo, que es la educación sexual normalizada, reglada y estructural en la escuela. Fijaos lo que se dice respecto a los datos, ¿no? Decía Susana, todas estas fake news. En España el aborto se ha convertido en una práctica anticonceptiva, ¿no? Que es esto que se dice normalmente de que la gente va, se hace un aborto y se vuelve a su casa. El año pasado hemos tenido los datos más bajos de aborto, las tasas más bajas de aborto en los últimos 10 años, con lo cual se trata de datos que son totalmente falsos. O fijaos cómo se pone un doble rasero, una doble moral respecto, por ejemplo, a lo que ocurre con las menores de 16 y 17 años. Alguien dice, comillas, Abascal, está puesto. Lo que no es razonable es que una niña así pueda tomar una decisión en contra de sus padres, como permite la ley. Las menores de 16 y 17 años no están capacitadas para tomar decisiones, pero sí están capacitadas para ser madres, para la crianza, ¿no? O sea, fijaos toda esa doble moral que se establece ahí. Y para terminar, pues claro, estoy hablando todo el rato de puertas que se cierran y estaría bien hablar como de alguna puerta abierta, ¿no? O que podamos abrir, digo yo. Y a mí se me ocurrían como 3 cosas. Una idea que tiene que ver con que, por favor, dejemos de decir que todo está fatal, porque yo creo que eso nos afecta mucho. Tenemos que pensar en las cosas que se están haciendo, mejor o peor, y en la idea de que se puede hacer. Se puede hacer porque en algunas comunidades está funcionando. Se puede hacer porque tenemos un montón de evidencia que respalda un montón de procesos. Se puede hacer porque tenemos países vecinos donde hay cuestiones que funcionan. Pidamos que se haga. Y en esta idea de el hablar para convencer, convenzamos de que la sexualidad no puede ser secundaria y además es que no lo es. Tiene que ver con un montón de procesos que tienen que ver con la autonomía, con la toma de decisiones, con la conexión con otros derechos, con nuestras relaciones personales, con algo que es profundamente humano, porque estamos hablando de una dimensión profundamente humana. Pero para eso os animo, me animo yo también, a no gastar energías inútilmente, que yo creo que es algo que hacemos habitualmente. Quien está convencido, quien está convencida, quien está de nuestro lado, no hace falta que le convenzamos si ya está convencido. Quien está en el polo opuesto, tampoco vamos a convencerle, son muchísimas energías para no conseguirlo. Tratemos de movilizar a quien está en el medio, a las personas que toman decisiones y que tienen posiciones intermedias, a las personas usuarias con las que nos relacionamos, a las personas de nuestro entorno que tienen posiciones intermedias. Y pensemos individualmente, en nuestros servicios también, colectivamente, que podemos hacer mejor. Podemos integrar esta idea de la sexualidad en nuestras intervenciones de una forma grande, ¿no? De una forma potente, no quedándonos en la cosa pequeña. Podemos formarnos, podemos capacitarnos no solo en lo técnico, sino también en todas esas cuestiones actitudinales de herramientas para trabajar todo esto. Podemos acercarnos a los datos para saber cómo están nuestras comunidades autónomas, nuestros servicios, etcétera. Ahí os lo dejo. Y para acompañaros en este proceso, pues afortunadamente hay organizaciones que nos dedicamos únicamente a esta cuestión y que estamos a vuestra total disposición. Así que os comparto el contacto y muchísimas gracias.
Pues muchas gracias, Stephanie, muchas gracias, Susana, y muchas gracias, Raquel, por habernos puesto en contexto. Y abrimos el turno de preguntas y debate, si se quiere. Ya sé que a estas horas, después de toda la mañana, es difícil, pero animaos. Tenemos 3 preguntas, 1, 2 y 3, 4. La primera mano que he visto es del compañero, entonces, por favor. Buenos días, soy Javier Pacheco, soy médico de familia y trabajo en Aguadulce, en Almería. También soy voluntario de médico. Lo primero que quiero agradecer a todas las ponentes porque me ha aportado mucha información que desconocía, sobre todo a nivel de los países sudamericanos, que era siempre nuestro caballo de batalla. Voy a hacer preguntas y una pregunta, sobre todo una pregunta, pero una pregunta porque, aparte de médico de familia, yo tengo una consulta de salud sexual. 2 años, antes del COVID, me empeñé en que la salud sexual era un problema. Es verdad que estoy sesgado. Conozco mucho el colectivo LGTBI y conozco mucho las infecciones de transmisión sexual. Desgraciadamente eso me hizo pensar en que había que atender la salud sexual de una manera dispensarizada, que es lo que ha comentado la compañera en relación a centros específicos. Y con mucho empeño y mucha cabezonería, pues puse una consulta. Me permite, tema público, hacer una consulta de salud sexual. Y se llama así, de salud sexual, y no de infección de transmisión sexual, porque no me permitieron poner el nombre de infección de transmisión sexual, con lo cual ya, como piensa a veces el público, ¿vale? Eso de hablar de infección de transmisión sexual le preocupa a muchas personas. Sin embargo, si veis la última intervención de la presidenta del Consejo de Salud Sexual y Reproductiva de la OMS, cuando habla sobre lo primero que se refiere son a las infecciones de transmisión sexual. Hemos hablado poco de ellas aquí, pero me gustaría traerla encima. Son un problema de salud pública, es un problema importantísimo, tanto en el hombre como en la mujer, y también en la fecundidad. Yo me encuentro con situaciones muy diferentes. Atiendo a hombres que tienen sexo con hombres, atiendo a personas migrantes, sobre todo de origen africano, y atiendo a mujeres en situación de prostitución o prostituidas. De hecho, tengo que aumentar las tardes de consulta porque ya no doy abasto. Tengo que decir que me he planteado muchas veces si la consulta es necesaria. Tengo claro que es una consulta muy específica y al que todo el mundo no puede acceder. Pero también es verdad que la gente que me llega a la consulta es una consulta muy agradecida, muy agradecida. La gente llega allí como cuando he encontrado luz en el túnel. Y sobre todo con el tema de la PrEP. La PrEP, la píldora preexposición VIH, es un galimatía. Nadie sabe hoy en día cómo acceder a ese derecho, a esa prestación, y me cuesta a mí pues tener que organizar el tema. Desgraciadamente, el derecho a la salud sexual también incide sobre la infección de transmisión sexual y también incide sobre el hecho de que la sexualidad tiene 3 partes. Como yo le digo siempre a mis pacientes, le digo, tú has venido por la infección de transmisión sexual, pero yo te voy a hablar de salud mental y te voy a hablar de adicción. Porque muchos de mis pacientes que vienen a la consulta, sobre todo hombres, tienen trastornos relacionados con la hipersexualidad. Un trastorno que está diagnosticado, que está en un criterio diagnóstico del DSM-5, creo, ¿no, David? Entonces, trastorno de hipersexualidad. Tenemos situaciones de trastorno de salud mental junto con la sexualidad. Y después tenemos también trastorno de adicción a sustancias. El fenómeno Kenset, el fenómeno Slamming, es un fenómeno que está creciendo muchísimo. Entonces, creo que no hay que olvidar que ese apartado de qué es la infección de transmisión sexual. Me gustaría que la compañera, ¿qué piensa de ello? Era la pregunta. ¿Contesto? Pues contesta, no sé si habrá otras preguntas relacionadas, pero yo creo que se puede ir contestando. Pues felicidades por crear la consulta, lo primero. Yo creo que el tema de las infecciones es una cuestión muy importante, primero porque ahora mismo tenemos un repunte enorme, nos dicen las cifras, en
en la transmisión, sobre todo también en gente joven especialmente. Y creo además que, aunque se trata de algo muy específico, normalmente es lo tangible. Quiero decir, a mí me pasa esto y esa es la oportunidad para luego abrir, ¿no?, que era justo lo que tú estabas diciendo, para luego abrir un montón de cuestiones que tienen que ver con qué está pasando con tus relaciones o qué está pasando con cómo te gestionas la idea de la erótica. Con lo cual, el hecho de que haya muchos servicios dispersos, yo no creo que sea un problema, porque al final eso implica muchas puertas en el acceso. Para mí el único problema tiene que ver con el desorden en esos servicios, pero sí que creo que es fundamental tener espacios específicos para abordar cuestiones específicas y que muchas veces, esto que decir es feo, lo entrecomillo mucho, eso es el gancho para poder explorar y poder ir más allá de lo explícito para ver qué es lo que está pasando con esa persona en sus relaciones, en sus vivencias, etcétera. Con lo cual, vamos, es que a mí me faltan espacios de atención de las infecciones, por supuesto. Lola, por favor. Gracias. Pues felicitaros por la mesa, me ha gustado mucho. Y quería preguntar sobre todo a Raquel. Raquel ha hablado de la educación. Yo pienso que la educación es la base de la salud sexual y de toda, ¿no? E incluso el futuro de la sociedad, porque una sociedad avanza con la educación de las personas, ¿no? Entonces, a mí últimamente me preocupa, y me imagino, como toda la sociedad, el aumento de la violencia sexual por adolescentes y además una edad muy temprana, que yo, por ejemplo, en mi época ni me había estrenado. Quiero decir que son unas edades muy preocupantes, ¿no? 15, 16, 14... Y evidentemente el tema está en la educación, ¿no? Pero a mí muchas veces digo, bueno, pero ¿quién tiene que hacer esa educación? Porque ahí entran temas de salud, pero entran temas también psicológicos, temas de manejo de redes, entonces un perfil educativo muy complejo, ¿no? Y como dice, ¿quién le pone el cascabel al gato? Tiene que ser un equipo multidisciplinar, tenían que crear un departamento como, digamos, como una cátedra, porque no son colegios, no facultades, pero no sé si me estoy explicando. ¿Qué propuesta haces tú más? Porque yo soy muy resolutiva, quizás porque soy anestesista voy muy... Sí, todo esto vamos a hablar, pero vamos a hacerlo. ¿Y quién tiene que hacerlo y cómo tiene que hacerlo? Es mi pregunta. Pues súper breve. Yo creo que ahí hay como dos papeles fundamentales. Uno que tiene que ver con las familias, que no las podemos olvidar, que son quienes dan un marco de valores para que la gente se pueda orientar y luego ponerlos en cuestionamiento. Pero la gente necesita de partida un marco de valores y eso lo da la familia. Y luego, aparte, necesitamos un espacio de trabajo que podría ser multidisciplinar, pero tampoco tenemos mucho tiempo en el contexto educativo para lo multidisciplinar. Entonces, yo ahí sí que creo que podemos pensar, por una parte, en el profesorado, pero para eso hay que capacitarle, el profesorado que está día a día con el grupo, que conoce, que además ve las dinámicas, que ve lo que está pasando, y si las formáramos, pues tendríamos la cuestión resuelta. Me refiero al profesorado del aula, Claro, incluyéndolo en sus programas educativos, eso es. Y luego cuando tú te pones a trabajar, por supuesto, formación complementaria. Y luego hay otra serie de profesionales que podemos entrar en el aula para dar muchos apoyos, los sexólogos, el personal sanitario, las enfermeras, las matronas, quiero decir, hay como muchas posibilidades. Yo creo que, por cercanía con el grupo, el profesorado es la figura ideal. Y luego podemos sumarle a eso otros apoyos de otros profesionales. Y siempre podemos conectar la atención grupal con la atención individual. Oye, que estos centros existen, ¿no? Puedes ir al centro de infecciones del compañero, si algo pasa, o puedes ir aquí o puedes ir allá, conectando con distintas profesionales. Esa sería como quizá una posibilidad. Bueno, pero eso es lo que está pasando ahora mismo con la generación que está enfrentando la educación sexual de sus hijos y de sus hijas, que nadie les ha hablado de sexualidad. Entonces, frente a esta idea de que las familias están totalísimamente en contra de la educación sexual, pues nosotras en nuestro trabajo cotidiano solo vemos familias ávidas de herramientas, de poder hablar, de poder ver cómo se dirigen a sus hijos y a sus hijas, porque nadie se las ha dado nunca. Entonces, claro, cuantas más competencias demos, más posibilidades vamos a tener de normalizar estas cuestiones en lo social en general, ya no solo en el contexto familiar, sino en todos los círculos. Gracias a ti. Pepe, por favor. Sí, claro.
Vamos a ver, yo más que pregunta quería primero felicitar a la mesa porque nos ha ofrecido una visión muy comprensiva, tanto desde la mirada, nuestra mirada local, como la mirada, bueno, lo que ha planteado, la mirada del sur, por decirlo de alguna manera, de cómo con todo el proceso que ha habido, por ejemplo, desde el éxito del 94 del Cairo hasta el morir de éxito de Beijing del 2005, por ejemplo, porque realmente aquello fue como decir, cuidado que aquí algo puede estar ocurriendo, ¿no? Y realmente, desde mi punto de vista, los derechos en salud sexual y reproductiva, desde un punto de vista social, democrático, de libertades, tienen una trascendencia enorme. Lo que pasa que cuando estos se producen regresiones o retrocesos, se hacen a costa de las mujeres principalmente. Este es la gran contradicción, porque ahora mismo sabemos que cuando hay esto que llamamos las crisis económicas, estas estacionales que se producen históricamente, hay una regresión en los derechos en salud sexual y reproductiva. ¿Por qué? Porque las primeras políticas públicas que son penalizadas son precisamente estas. Pero cuando hay una regresión ideológica transversal y universal, como la que estamos sufriendo ahora mismo, el problema ya no es que haya una regresión en los derechos en salud sexual y reproductiva, sino que es la gravedad de la regresión lo que está en juego. Este es para mí, el problema de los tiempos de hoy. Y todo se produce con diferencias relativas. No es lo mismo el Perú que en España, pero porque no es lo mismo la situación de partida, la situación de base. Pero realmente lo que está ocurriendo es igual y transversal desde una perspectiva universal. Y luego hay el otro gran tema, ¿no?, que es la mercantilización de los servicios, vamos a llamarlos así, de salud sexual o de salud reproductiva, que me da igual, que me da lo mismo. Y llegamos a extremos de sacralizar la maternidad, ¿no?, de jugar como se está jugando con la lactancia materna hasta extremos que ponen en riesgo la igualdad, la conciliación, todas estas cosas. Bueno, desde mi punto de vista, al menos, yo creo que hay una exacerbación. Y, sin embargo, la crianza se convierte en uno de los grandes determinantes de la brecha salarial. O sea, es decir, la contradicción en cuanto a las políticas. Y esto que hablaban el primer día de la interdependencia de los derechos se ve perfectamente en algo tan nuclear y tan importante como los derechos en salud sexual y reproductiva. Y cuando Raquel, ¿no?, hacías alusión a los COF, mira, yo creo que se ha perdido una grandísima oportunidad en este país, pero el problema de fondo está en la ausencia de perspectiva de género en todo el desarrollo de las políticas de salud y de las políticas de gestión de servicios sanitarios. O sea, yo he visto a gobiernos progresistas dejar morirse los COF. ¿Sabes? ¿Por qué? Porque aquellas mujeres, casi todas enfermeras, que habían estado en el surgimiento de los COF, se fueron jubilando. Y no hubo alternativa, pero no hubo alternativa de política. Y no se vio la relevancia, la trascendencia, e incluso desde posturas que parecían como, bueno, pues recogidas este celofán de la integralidad de los servicios de atención primaria, de la integralidad. Y yo puedo poner ejemplos también. Yo he vivido casi toda mi vida profesional en gestión sanitaria. Pues mirad, me ha costado 3 años sacar la convocatoria de una sección de obstetricia en un hospital, porque tenía enfrente a la jefatura de servicio. Esto ya es o, por ejemplo, la impotencia que se siente al tratar de desarrollar una unidad de suelo pélvico en un hospital público. O las dificultades que hay con las estrategias de atención al parto normal, y así podemos ir poniendo sucesivas etcéteras que hablan de la ausencia de perspectiva de género en la gestión de los servicios de salud. Este ha sido o sea, se ha reducido al plano de una política de izquierdas o una política de derechas, cuando en realidad, en la esencia, en el fondo, en lo estratégico, la hemos cagado, por decirlo de alguna manera, en todos estos años que han venido pasando. Bueno, era por compartir la reflexión más que haceros preguntas. Gracias, Pepe. Está Valentín arriba de todo. Mientras le llega la pregunta a Valentín, voy a aprovechar para volver al global, gracias a Pepe y a su puesta en tierra de la legislación. ¿Qué debería tener una política para que desde el punto de vista del derecho a la salud tenga dentro metida
que la salud sexual y reproductiva es una parte fundamental y acompañante del resto del derecho a la salud de las mujeres. No sé si me expliqué. Y sé que es difícil la pregunta y da para otro congreso, pero si podéis dar una sola pincelada. Sí, yo también te agradezco mucho el comentario porque creo que es fundamental para entender qué está pasando con la salud sexual y reproductiva. Y es que esto tiene que ver efectivamente, yo coincido plenamente con este reconocimiento de la igualdad de derechos que enfrentan las mujeres y que finalmente tiene que ver con el reconocimiento pleno de su autonomía. Y eso es algo que definitivamente en los sistemas sanitarios y en general eso está puesto en duda y se generan estas situaciones finalmente que van marcando este tema regresivo. Pero además, si esto se asocia a una corriente política que busca desmantelar estos avances, es lo que estamos viendo. Y creo que lo que está ocurriendo en Latinoamérica no está disociado lo que está ocurriendo en el norte ni está ocurriendo acá. Es más, son los mismos actores. Nosotros tenemos a la presencia de Vox en los congresos y tenemos las estructuras legales prácticamente que se van copiando a calco para que esto se vayan imponiendo en nuestros países. Entonces, luchar contra esto definitivamente es una situación difícil. Y es más cuando tenemos sistemas débiles, como son nuestros propios estados, que se han demorado enormemente en los procesos de implementación. Entonces, si vemos qué cosas nos comprometemos a nivel internacional para un cumplimiento obligatorio, hay una distancia enorme. Nosotros hemos tenido 100 años de que hemos incluido en nuestra legislación que ninguna mujer se debe morir a causa de un embarazo. 100 años. Pero el protocolo ha aparecido en el año 96. O sea, lo coloco para ver cuánto se ha demorado. Hemos tenido desde los años 70, 80, la inclusión de un conjunto de protocolos, ¿no? Pero OMS tuvo recién su protocolo de aborto seguro en el año 2003. Entonces, ahí vamos generando enormes brechas para recién comenzar a regular. Entonces, estamos hablando apenas de una pequeña proporción. Entonces, sí creo que ahí hay una cuestión también que requiere un aceleramiento de quienes estamos en servicios de salud para que justamente podamos comenzar a cortar esta brecha. Y sí, o sea, tenemos que aprovechar todos los espacios que justamente nos permitan ir generando esta reducción de brechas. Valentín, y hay una pregunta, me parece, por internet, ¿verdad, Valentín? Y luego la pregunta de internet, y si os parece, vamos cerrando. Sí, es cortito. En relación a esto, solo una información. Ayer mismo el Ayuntamiento de Sevilla, el partido gobernante apoyó una iniciativa de Vox, que es minoritario, para que el Ayuntamiento de Sevilla deje de impartir educación afectivo-sexual en los colegios de nuestra ciudad. Una actividad que el Servicio de Salud viene haciendo desde hace muchísimos años. Acabamos de sacar desde el Comité Fast Track al que pertenece Médicos del Mundo una guía de educación sexual, pero que ni siquiera se va a presentar porque en esta política que se acaba de aprobar que se va a quedar en un cajón, como ha dicho Raquel. Y luego una reflexión sobre las puertas que se cierran de migrantes, jóvenes y demás. Las puertas que nunca se ha abierto es el de la sexualidad de las personas mayores. Nunca hablamos de eso, cuando además vivimos en un mundo cada vez más envejecido, ¿no? Solo eso. Sí. Gracias, Valentín. La pregunta de internet. Estefanía. Todo
Sí, muchas gracias. No, yo quería hacer una reflexión después de haber escuchado los comentarios y las preguntas del auditorio. Y que, bueno, tenía otra pregunta en el chat de preguntas que me hace como conglomerar la respuesta en una sola. Y es que creo que todavía sigue siendo una deuda pendiente, sigue siendo importante la aplicación de la perspectiva de género y de la interseccionalidad en todo el trabajo que cada una o cada organización está haciendo, que el Estado está haciendo, y una puerta de entrada como una hoja de ruta para exigir al Estado la inclusión de la perspectiva de género en las políticas que desarrolle, ¿no? Y pues aquí me gustaría como poner de manifiesto el trabajo que se ha hecho aquí en España, por ejemplo, para que se diera lugar la modificación de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción del Embarazo, porque no ha sido hasta que se denuncien desde hace muchos años, desde 2010 que se aprobó la ley, las barreras de acceso al aborto, que se ha logrado el año anterior una modificación legal en ese sentido, ¿no? Y que pues ahora podemos decir que hay un cumplimiento importante digamos, del compromiso que tenía el Estado frente a esas barreras. Pero otra reflexión que me trae esto es que como abogada y también como abogada feminista militante, es importante que no se pierda de la cabeza que, sin perjuicio de que las batallas legales, es decir, el reconocimiento de una norma que abra las puertas a la interrupción del embarazo, que permita hasta la semana 14, por ejemplo, aquí en España, o hasta la semana 24 en Colombia, o por causales en Chile, en Ecuador, si no se cumple, porque una cosa es el reconocimiento legal, pero otra cosa muy diferente es la práctica, ¿no? Entonces, cuando hay una disparidad entre la maravillosa norma que tenemos y los datos que presentaba la compañera aquí en España, de que hay comunidades autónomas que no han hecho abortos o provincias que no han hecho ni un solo aborto en 10 años, hay que preguntarnos, con una ley tan maravillosa y con normas tan maravillosas, ¿por qué a día de hoy las mujeres no pueden seguir abortando en todos los contextos en donde están ellas viviendo, ¿no? En todos los lugares en donde están? Y esto es una cosa que se repite en los contextos en los que, pues, por el trabajo que hacemos, conocemos, ¿no? Si bien hay causales, pues siempre hay mujeres que se quedan fuera, y las que se quedan fuera son las empobrecidas. Las que se quedan fuera son las mujeres migrantes en situación irregular. Las que se quedan fuera son las niñas víctimas de violencia sexual que no pueden o no quieren denunciar. Entonces, la reflexión es, ¿qué hacemos? Cada quien desde su trinchera, como decía en mi intervención inicial, para que las normas se cumplan, para que el enfoque de género se cumpla, para que la interseccionalidad se incluya en las políticas, para que la información y la educación sexual esté incluida en esas políticas, pero también para que haya datos, porque son muy importantes los datos que muestran estas falencias o estas deficiencias que hay. Pero también creo que es muy importante, y esa es una reflexión que hemos hecho nosotras al interno y una reflexión personal, y es que también hay que contar las historias de vida, ¿no? Detrás de estas políticas, detrás de estas necesidades, de estas barreras, hay mujeres, hay historias de vida, hay mujeres que no han podido acceder, hay mujeres que han muerto por no poder acceder, hay mujeres migrantes que han sido internadas en centros de internamiento por intentar cruzar la frontera para poder abortar. Entonces, esa pregunta también hay que hacerse cuando interlocutemos con los actores, las actrices con las que estamos trabajando. Y bueno, quería como hacer esa reflexión final que se me estaba quedando en el tintero. Gracias. Muchas gracias. Me quedaba una pregunta desde internet y una mano que ha pedido Marciano, pero me pide Eva que le pase. Ahora va una. Por favor, las preguntas.
A ver, nos llega una pregunta de Alberto, un compa de Médicos del Mundo, para Susana Chávez. La leo literal. ¿Cómo está afectando en la actual situación de inestabilidad política en el Perú, gobierno de facto, grandes movilizaciones sociales, contexto de represión policial, etcétera, en el acceso a los servicios sexuales y reproductivos? Susana, por favor. Sí, efectivamente es muy complejo, refleja mucho de lo que significa que el único espacio en donde efectivamente uno puede ejercer los derechos sexuales y reproductivos es en contextos democráticos, y cuando esto fallan, se hace mucho más complicado, ¿no? Con un Congreso que apenas tiene el 6% de aprobación y un gobierno que está totalmente en una situación muy crítica. Entonces, lo que se están generando rápidamente son leyes contrarias. Yo creo que hay 3 grupos de procesos o de impactos y narrativas inclusive, que en las cuales tenemos que combatir quienes estamos trabajando en el tema de los derechos sexuales y reproductivos. Esto es lo que se han denominado derechos del concebido, que es una situación muy compleja que transversaliza inclusive a los profesionales de salud al creer que están en un conflicto entre salvar a la mujer que gesta o al feto, y ahí hay toda una construcción, digamos, y por eso creo que cuando se señalaba desde la formación universitaria se constituye un tema básico para entender los derechos, sobre todo cuando nuestras propias leyes lo reconocen. El segundo aspecto es este derecho supuestamente de la familia a controlar, y creo que también eso tiene que ver básicamente con arrebatar a la escuela pública de la educación sexual, y es lo que nos ha ocurrido en este momento en el país. En el país se acaba de aprobar una ley que señala que los padres tienen que decidir qué textos escolares se tienen que utilizar en la escuela. ¿Eso cómo se va a viabilizar? Terrible, no lo sabemos. Pero desde ya coloca un sello a 10 materias, incluyendo el conocimiento del desarrollo histórico, para ver esto. Y el tercer elemento, que tiene que ver con la debilidad del Estado de Derecho de las mujeres. Hoy en día, digamos, a base de todas estas cuestiones y el tema del recrudecimiento de la violencia, las mujeres están siendo acusadas de no haber provisto de adecuado cuidado a sus niñas y son víctimas de violación, por lo cual muchas de ellas pueden pasar ahora a ser perpetradoras de delito en una situación crítica donde supuestamente todo hay que resolverlo mediante la represión y la cárcel y las altas penas. Esto es lo que en ese panorama estamos en este momento. Eva, por favor, si puedes hacer las preguntas de online todas pido juntas. Disculpas, que hemos tenido un problema y no nos están entrando. Si me repito, me disculpáis y lo avisáis, que a lo mejor sí que se han expresado antes. Nos preguntan, sobre todo para Estefanía, ¿cómo podríamos revertir la creencia cultural de que en contextos humanitarios los servicios de salud sexual y reproductiva no son esenciales? Y bueno, hace toda una reflexión sobre los movimientos antiaborto, ¿no? En esa deshumanización del embrión, etcétera, que no me voy a extender ahora, creo que Estefanía está leyéndolas y puede verlo. También hay una pregunta para Raquel. Tengo cierta inquietud y preocupación con respecto al uso de los métodos anticonceptivos. Estos métodos nacieron en su momento para tratar problemas gineco-obstétricos. Hoy en día, y por intereses de la industria farmacéutica, se utilizan mayormente para evitar embarazos. Hay una gran variedad de métodos destinados a mujeres y apenas los hay para los hombres. Hay evidencias científicas de las consecuencias a medio y largo plazo del uso de estos métodos en la salud de las mujeres. Me pregunto si esta reducción de costes que planteaban con los métodos anticonceptivos sería beneficioso o sería contraproducente para las mujeres. Estas son las últimas preguntas. Stephanie, por favor, ¿puedes responder a la pregunta que te hacen? Sí, gracias. Pues intenté contestar en conjunto con el comentario anterior, pero creo que para poder revertir, digamos, esta preconcepción de que los derechos sexuales y reproductivos no son importantes en contextos humanitarios,
volvemos a lo de siempre, ¿no? Es importante la información, es importante la educación y la aplicación de la perspectiva de género en los trabajos que hacemos, ¿no? Y también unido pues a la importancia de resaltar los datos. Por ejemplo, estuve leyendo mucho ahora con la guerra entre Israel y Gaza, cuántas mujeres embarazadas se están desplazando, las que pueden, otras que han sido asesinadas y otras que no están teniendo acceso a agua, no están teniendo acceso mucho menos a cuidados del embarazo, ¿no? Entonces siempre preguntarnos qué pasa con las mujeres en estos contextos. Y pues para nosotras ha sido muy importante por el trabajo que hemos venido haciendo en Venezuela, sobre todo con la situación en concreto en Venezuela, pero también con el movimiento de las mujeres a lo largo de la región latinoamericana, ¿no? ¿Qué pasa con estas mujeres? Pero también, como decía, contando las historias de vida, ¿no? Uno de los mayores aprendizajes que hemos tenido es que muchas veces tenemos la percepción de que lo que nosotras creemos como organización, que son los derechos sexuales y reproductivos, es lo que creen las mujeres o es lo que mejor les representa a las mujeres. Y allí pues hemos tenido un reto muy importante de bajar a preguntarles a las mujeres qué es lo que les hace sentido a ellas en relación con sus necesidades en cuanto a la salud sexual y reproductiva. Y a partir de ahí construir mensajes, construir estrategias de comunicaciones que les representen a ellas y que contengan las necesidades que ellas están identificando como específicas en su situación, ¿no? Entonces, es muy importante pues para nosotras contar con sus historias de vida y también aliarnos con organizaciones que están en el campo humanitario. Nosotras no trabajamos desde el enfoque humanitario, por decirlo de alguna forma, pero sí que nos aliamos con esas organizaciones para intercambiar los conocimientos, para intercambiar los aprendizajes y también desaprender lo que hemos estado aprendiendo durante mucho tiempo, con el fin de poder pues mejorar la forma en cómo lo comunicamos y también pues la forma en cómo lo comunicamos frente a quienes interlocutamos o a qué organismos, organizaciones, los gobiernos que interlocutamos, ¿no? Entonces creo que esa sería la respuesta, también entendiendo pues que las estrategias de los grupos antiderechos son muy parecidas a las nuestras en la medida en que también revisitan las narrativas, también están lo de siempre, ¿no? Siempre pasa por mostrar a un feto descuartizado, pero también pasa por con la familia no te metas, con la educación en el entorno familiar, como que ese tipo de narrativas son construidas por los grupos antiderechos y que también nos escuchan mucho a las feministas a quienes estamos trabajando por los derechos reproductivos, ¿no? Entonces es una suerte de identificación de esas narrativas en clave de las historias de vida que estamos acompañando nosotras para poder revisitar los mensajes y armar nuevas narrativas que nos representen, que le representen a las mujeres y que pues consideren las necesidades en cuanto a los derechos sexuales y reproductivos. Gracias, Estefanía. Raquel, por favor, os voy a pedir brevedad y a Marciano también en la última pregunta, porque no vamos a poder alargarnos mucho. Gracias. Súper breve. Yo creo que sobre la anticoncepción nos queda un montón por avanzar, sabemos un montón, pero todavía tenemos muchas cosas que no están resueltas, ¿no? No toda la anticoncepción es hormonal, esa es una primera cuestión, y hay muchas cuestiones que tienen que ver con el preservativo que todavía tenemos que avanzar en ellas. Tenemos que avanzar un montón en todo lo que tiene que ver con la corresponsabilidad en la utilización de métodos, y eso implica la investigación de los métodos masculinos. El hecho de eliminar el coste para las usuarias de determinados métodos no hace que aquellas consecuencias o aquellos riesgos que existan se hagan mayores. Lo que nos garantiza que no haya riesgos es que haya una posibilidad de asesoramiento anticonceptivo detallado, exhaustivo, para que la mujer pueda elegir cuál es el método anticonceptivo que mejor le viene. Al final, eliminar los costes lo que hace es aumentar el acceso, y en paralelo tenemos que trabajar para que las mujeres tengan, hablo de las mujeres por el tema de los métodos hormonales, tengan ese espacio para poder realizar ese consejo y que puedan tomar decisiones que limiten los riesgos.
pequeña cosita, en realidad son medicamentos esenciales y nosotros lo usamos además como insumos para el cuidado de la salud sexual y reproductiva, lo que permite también retirarle del concepto de medicamentos para que esto pudiese efectivamente tomar la decisión si uno quiere o no embarazarse. Entonces creo que eso es... Marciano, por favor. Bueno, en realidad no es una pregunta, es una respuesta a algo que se ha preguntado antes, ¿no? Es decir, ¿qué hay que hacer para que las cosas sean efectivas? Pues yo creo que hay que hacer fundamentalmente dos cosas, ¿no? La primera es darnos cuenta de que no estamos, cuando se hace una ley, no se está elaborando una declaración de intenciones ni un manifiesto. Hay que establecer sistemas para que los derechos que en esa ley se establezcan sean operativos y establecer sistemas para controlar que eso se cumple. Y la segunda cuestión, hay que establecer un presupuesto. Es decir, si queremos que los anticonceptivos sean gratuitos, eso no es gratis, ¿no? Hay que poner un presupuesto para poder garantizar ese derecho. Y pongo un ejemplo de lo primero. En la última ley que se aprobó, se dice que las comunidades autónomas elaborarán un listado individualizado de aquellos profesionales que establecen objeción de conciencia. Que yo sepa, esto no se ha hecho en ninguna comunidad autónoma, ni hay intención de hacerlo. ¿Qué medidas va a tomar el Gobierno y cuáles son las medidas previstas para sancionar si procede a aquellas comunidades autónomas que se rebelan contra una ley que está aprobada por el Parlamento y que se supone que es de obligado cumplimiento? Si eso no se establece, pues ya sabemos que lo que se ha hecho es una declaración positiva, buena y loable de lo que debería de ser, pero no se ha hecho una ley, ¿no? Una ley tiene que tener garantías de que se puede hacer efectiva. Y esto es un problema que tiene que ver con esto, pero con muchas otras cosas, ¿no? Alguien comentaba lo de salud mental, bueno, lo que se quiera, ¿no? Es decir, hacer leyes que dicen que vamos a ser buenos y felices, pero no nos da los instrumentos ni establece cuáles son aquellos pasos que hay que dar para eso y cómo se va a controlar que en un Estado descentralizado las comunidades autónomas van a cumplir la ley, pues se queda en el vacío, ¿no? Yo creo que esto es un problema que deberíamos de ser conscientes. En este caso concreto está muy claro en la última ley que se aprobó en muchas cuestiones, pero en otros muchos también, ¿no? Y, perdona, no era una pregunta, ¿eh? Gracias, Marciano. ¿No? Raquel quiere dar una puntualización y ya rematamos. Súper mega breve, porque cuando has hecho la pregunta luego me he despistado. Es que quería deciros eso, que yo creo que hay que ganar la batalla cultural y hay que poner como muchas herramientas ahí, y a la vez no podemos pensar que todo forma parte de una cuestión ideológica, porque, bueno, lo estaba comentando Pepe antes, no solo es una cuestión de posiciones políticas, a veces es pasar totalmente, a veces es pasar para evitar problemas a posteriori. Estabas comentando lo de los COF, en Madrid, un montón de años después, ahora lo que está pasando es que el personal de los centros municipales de salud se está jubilando y está pasando exactamente igual, ¿no? Que es que no se renueva porque pues no hace falta, no se piensa, y creo que ahí tenemos que poner como mucho esfuerzo en la incidencia política, no solo para hacer leyes que están fenomenal, sino para que luego esas leyes se conceptualicen en algo y se traduzcan en algo. Sí. Sobre esto, yo sí quisiera señalar la importancia que tiene la sociedad civil y organizaciones como las nuestras, que es el tema del monitoreo. Y existen mecanismos de monitoreo, modelos de monitoreo que han sido sumamente efectivos, que nos han permitido justamente tener los avances que ahora tenemos, inclusive en contextos difíciles. Entonces, nosotros cuando comenzamos, por ejemplo, a monitorear la aplicación del aborto terapéutico, la primera consulta es que se hizo en los 3 últimos años solamente 3 abortos terapéuticos en todo el país. Ahora estamos mejor, estamos más o menos en 400 abortos terapéuticos en 2 años, pero digamos, ese es parte del proceso que tenemos que avanzar. Stephanie, ¿te gustaría añadir algo? No, creo que ya se ha dicho todo, creo que
las colegas lo han dicho muy bien y nada, el último pensamiento quizás o reflexión de que sigamos tejiendo redes, que no lo podemos hacer solas y que es muy importante abrazar también las experiencias del sur global al norte global que son muy exitosas también. Nada más. Pues muchísimas gracias a las tres por esta gran mesa y además por haber hecho el cierre perfecto con ayuda de todas las personas que están aquí y en Internet. Sigamos avanzando y trabajando.